Ok, bueno, gracias por la introducción y también les agradezco por haber venido a esta presentación. La idea de esta presentación es dar primero las bases, es una introducción, y después se van dando esas bases, se va construyendo la base que al final concluye con la propuesta que se está haciendo para el tratamiento de la no respuesta. Entonces, bueno, la estructura de esta presentación está dividida en cinco partes. Entonces, en estas 5 partes es como se va construyendo estos conceptos y esa idea, y después ya se concluye con esta parte, la parte central de esta presentación. Bueno, entonces, la primera parte, bueno, es una historia breve del muestreo. El muestreo, bueno, la necesidad de tener información fue lo que fue creando esa necesidad de tener una forma de obtener la información. En los imperios antiguos lo que necesitaban saber era tener una contabilidad de la riqueza de las personas que eran disponibles para el servicio militar. Y obviamente a muchas personas no les gustaba esa recopilación de la información, tanto porque no querían pagar más impuestos, ni tampoco querían ser reclutados para el servicio militar. Entonces, aquí ya empieza a vislumbrarse un poco de esa falta de respuesta, cuando no quieren compartir la información, porque consideran que esa información, si alguien más la tiene, les puede afectar. Entonces, eso fue lo que inició primero con esa recopilación. Hasta 1895 no había muestreo. Todo la información que se recolectaba se obtenía directamente de enumeraciones. Pensaban que no era ético utilizar métodos de estimación para tener esa información. Que realmente si en una ciudad decían que había 2.000 habitantes, esos 2.000 habitantes habían sido completamente enumerados. Entonces, bueno, ellos confiaban que no era posible solamente de una pequeña muestra obtener la información de una población completa. Ya en 1895 en Noruega, Kaya lo que propuso fue un método representativo. Ese método representativo, la idea que tenía era que a partir de una población, de esa población se iba a obtener una muestra a pequeña escala, que iba a ser exactamente igual, pero la selección no iba a ser una selección aleatoria, sino que iba a reproducir esa población a la que se conocía y que se quería investigar. Pero después ya Arthur Bowley en 1966 ya empezó a proponer ideas para hacer, en 1906, sí, a proponer la importancia del muestreo aleatorio y la aplicación de la teoría de la probabilidad. En 1924 la International Statistical Institute ya creó una comisión para que vean esos métodos de muestreo, que ya era una parte importante que se estaba generando. Y después, en 1938, Neyman ya presentó las bases del enfoque basado en diseño. Esa es épocas en el tiempo que yo considero más importantes. No son los más importantes, pero desde mi punto de vista es una selección algo sesgada, pero yo considero que esos son los puntos más importantes, sobre todo Neyman, que propuso las bases para el enfoque basado en diseño. Y además lo que comentó, que este método de representativo, que es el método de purposive selection, no era el adecuado, porque lo que se hacía era una especie de cuotas para empezar a hacer esa estimación. Se tenía que hacer una selección aleatoria. Y bueno, el estimador de Horvitz-Thompson lo propuso primero Narain en 1951, pero la referencia de muestreo, el enfoque basado en diseños, siempre es el estimador de Horvitz-Thompson. Por eso es importante, y también es muy importante este libro, el de Model Assisted Survey Sampling. Entonces, ya con eso es la parte de la historia. Entonces, los principios fundamentales del muestreo es que
La selección de las muestras, cada uno de los miembros de una muestra tienen que ser seleccionados de una forma aleatoria. Todos los elementos que van a estar en esa muestra deben tener una probabilidad positiva de ser seleccionados. Al decir que tienen esa probabilidad positiva de ser seleccionados, si hay un elemento de la población de interés que tiene una probabilidad cero de ser seleccionados, lo que indica que hay un problema de cobertura, que esa unidad que forma parte de la población no puede ser seleccionado porque no está contabilizado. Y además, bueno, esa parte también es importante, es que las probabilidades tienen que ser conocidas. Entonces, al tener estos tres elementos, lo que se puede obtener es posible encontrar estimadores insesgados. Esos estimadores van a ser en promedio iguales al parámetro poblacional que se quiere de la población. Y además, la precisión de los estimadores, se puede saber esa variabilidad de ese estimador a tener esos tres elementos. Y aquí lo que es esta parte importante es que aún no se ha determinado la confiabilidad y precisión de las muestras no probabilísticas. Esas muestras no probabilísticas son esas muestras de autoselección. Por ejemplo, las encuestas que envían por Twitter, lo responden de una forma autoselectiva. No toda la población que de un país tiene acceso a Twitter o simplemente no responde. Entonces hay un sesgo, no existe esa probabilidad de saber quién respondió. Entonces este es un problema que se ha estado investigando, pero no se ha logrado todavía encontrar una solución satisfactoria. Entonces aquí, bueno, la definición de una encuesta. Aquí está esta definición, pero yo lo que quise plasmar con esta imagen es que esta es la población. La selección de esa muestra no tiene que ser necesariamente tener la misma forma de la población. Esta forma, bueno, que no tiene, que es amorfa, la idea que tiene es que la probabilidad de selección de esa muestra no tiene que ser, la probabilidad de cada elemento de la muestra no tiene que ser igual, no tiene que ser uniforme. Y aquí un subconjunto de una muestra no necesariamente no va a ser necesariamente un subconjunto, porque puede ocurrir el muestreo con reemplazo, que ahí una unidad puede ser seleccionada más de una ocasión. Entonces realmente la forma más general de definirlo es que no es un subconjunto, sino que es una parte pequeña de la población de interés. Entonces, bueno, ¿por qué siempre es esa pregunta? ¿Por qué no usar una enumeración completa, un censo? Y la respuesta siempre es la cuestión económica. Cuestión económica de tiempo y también de dinero. Esa es la parte importante y eso es lo que ha desarrollado también la teoría del muestreo. Esas limitaciones económicas ha derivado en tener diferentes métodos de muestreo. Y también otra de las ventajas del muestreo es que también se pueden obtener, se puede poner más atención a los datos y se puede obtener más información que en una numeración. Y aquí también es otra ventaja sobre esta nueva idea de Big Data, que la información que los análisis que hacen con Big Data, con aprendizaje, Machine Learning, están relacionados con información que no necesariamente se diseñó para obtener esa información requerida, sino que es información secundaria, y esa información secundaria es la que se obtiene para hacer algunas estimaciones, pero realmente esa información no se diseñó como tal. En las encuestas sí hay un diseño, una necesidad de tener información específica, entonces se hace esa recolección de los datos. Entonces, bueno, la parte importante también es una definición de la población. ¿Cómo es esa población y cómo se define la población? Y esa es una cuestión conceptual que muchas veces podría estar considerándose que es obvio, pero realmente no es tan obvio. Por ejemplo, aquí ponemos la encuesta nacional de ocupación y empleo de INEGI. Entonces aquí es este tipo de problemas que se definen. ¿Cómo se define a un trabajador informal? O por ejemplo, ¿cuándo se va a considerar a un trabajador mexicano que está en el extranjero si forma parte de esta encuesta nacional
de ocupación y empleo, y también lo mismo los trabajadores de embajadas extranjeras. Entonces, bueno, aquí con la notación, este es el tamaño de la población, se denota con la N minúscula. La población bueno, tiene esos índices. Las variables objetivos que se van a utilizar son con Y. Cada una de esas denotan las variables de interés. Y aquí es otra cuestión en la que sí se tiene que hacer énfasis. El tratamiento de la no respuesta está basado en tener información auxiliar. Sin esa información auxiliar, entonces no hay forma de tratar de recuperar esa información. Y no solo en este caso, sino que también en la forma de hacer el diseño, también es importante tener en cuenta esa información auxiliar. Que esa información auxiliar, como está definido, está disponible para toda la población, sin importar si responden o no responden, pero esta información es fundamental para tratar la no respuesta. Y los tipos de variables, aunque bueno, aquí es obvio de estas tres definiciones de las variables, cuando se trata de hacer estimaciones, ahí ya no es tan obvio cómo hacer esas estimaciones. Por ejemplo, cuando se tienen variables indicadoras que marcan la presencia o ausencia de una propiedad definida, lo que puede ocurrir es que al construir intervalos de confianza, esa proporción podría estar, esa estimación del intervalo de confianza podría mostrar las cotas de los intervalos de confianza fuera de ese rango, que decir que una proporción está entre un rango entre menos 0.50 y tantos y 0.2, bueno, eso no tiene sentido. También decir que una proporción es mayor a 1, esa es una cuestión que se considera que se debe considerar para hacer la estimación. Entonces, bueno, estos es los estimadores que se consideran. Es una forma general, un estimador de un total, un estimador de una media, la desviación estándar, y estas son las proporciones. Esa solamente es la notación, pero realmente a partir de todo esto, solamente con este único estimador, un estimador de total, se pueden hacer se pueden llegar a conclusiones de la población. Estos no son los únicos, también hay otro tipo de estimadores como los estimadores de cuantiles, por ejemplo las medianas. La mediana es un ejemplo de un estimador de percentiles. Entonces ese también tiene una forma diferente que no se puede representar como un estimador de un total. La media sí se puede representar, es el total dividido entre el tamaño de la población. Entonces aquí está el diseño muestral, cómo se va a construir. Aquí está esta variable indicadora. Esa variable indicadora es la que define la probabilidad de que un elemento en la población pueda ser seleccionado o no. Entonces esa variable indicadora va a estar definida por una distribución de probabilidad, y el valor esperado de esta función indicadora lo que va a indicar es las probabilidades de inclusión de primer orden. Entonces esas probabilidades de inclusión de primer orden son necesarias para hacer los estimadores, y las probabilidades de segundo orden, que lo que indican que es la probabilidad de que el elemento K y el elemento L estén en la muestra. Y esto, bueno, ¿para qué son necesarias? Son para primero, bueno, estas propiedades, lo que se va a tener con el estimador de Hurwitz-Thompson, es necesario para obtener los estimadores de varianza y también para obtener los estimadores de la variable de interés. En este caso es una media, pero también puede ser un total. Entonces, estas son las propiedades que debe tener un estimador, y el estimador de Hurwitz-Thompson lo tiene. Es insesgado. Bueno, se puede cuantificar la precisión, y además es una combinación lineal de los valores observados. Y el estimador, bueno, eso es lo que indica es cómo se va a calcular esa variable de interés. Y las varianzas, aquí están, bueno, los intervalos de confianza. A partir de esto ya se pueden, de la varianza puede construir el error estándar, y a partir de ese error estándar se puede construir los intervalos de confianza. Que esos intervalos de confianza están midiendo esa incertidumbre que se tiene por haber obtenido una estimación no con la población total, sino con un tamaño, con una muestra. Esa es la idea detrás de un estimador el estimador de la varianza y los intervalos de confianza.
Entonces, bueno, ya con eso ya se tienen esas bases para el muestreo. El muestreo de referencia siempre es el muestreo aleatorio simple, sin reemplazo. Después se han generado diferentes tipos de muestreo, como el muestreo estratificado, que la idea de ese muestreo estratificado es reducir la variabilidad de los estimadores. El muestreo con probabilidades de selección desiguales, ese toma en cuenta una información auxiliar para seleccionar a un elemento en la muestra. El muestreo por conglomerados, ese está relacionado más con una necesidad de reducir los costos del levantamiento de los datos. Y bueno, estos otros dos muestreos, multietápico y el muestreo en dos fases, que es una combinación. Bueno, esta es una combinación de algunos de estos dos de estos métodos, y el muestreo en dos fases. Y ese muestreo en dos fases, más adelante les voy a mostrar un ejemplo de ese muestreo en dos fases. Entonces aquí, bueno, los errores siempre, bueno, esa es la parte teórica, y así tendrían que funcionar todo en la práctica. En la práctica los estimadores son insesgados, los márgenes de error se pueden precisar, pero hay elementos durante el levantamiento de la información que afectan esos estimadores. Entonces estos factores que pueden afectar las estimaciones, lo que generan es que se reduce la precisión, porque hay un incremento en el error estándar, y además hay un sesgo. Realmente se planea un diseño muestral para tener estimaciones insesgadas, pero lo que puede ocurrir es que al ocurrir un error que no es de muestreo, genere incremente el sesgo de las estimaciones. Entonces aquí hay otra cuestión también importante que considerar, que el sesgo es independiente del tamaño de la muestra. Posiblemente la idea general es de que, bueno, si yo tengo no respuesta, alguien no me está respondiendo y yo necesito tener un tamaño de muestra mínimo, pues incremento más la muestra. Pero esa no es la respuesta, porque hay dos estratos en la población de quienes sí responden y quienes no responden. Y a pesar de hacer un censo, al final se va a tener esa misma representación de esa población que no responde y quienes sí responden. Entonces, la idea de incrementar el tamaño de la muestra no funciona en la mayoría de los casos, pero sí afecta la reducción del tamaño de la muestra en la estimación del sesgo. Entonces aquí están estos errores muestrales, que estos errores muestrales siempre están controlados en el diseño muestral, eso no hay ningún problema. La falta de cobertura es algo que puede ocurrir, por ejemplo, si se considera la lista nominal. Si la lista nominal no está actualizada, entonces lo que puede ocurrir es que hay cierta población que debería de estar considerada que no se va a mostrar. Entonces esta falta de cobertura es una falta de actualización del marco muestral, porque hay una parte de la población de interés que no está siendo realmente considerada en el marco muestral. Los errores de medición, que es en el diseño, el cuestionario es la forma es instrumento de recopilar la información. También hay problemas con los entrevistadores. Los problemas en campo es generalmente lo que generan todos esos problemas que no son de muestreo. En algunos casos los entrevistadores tienen una carga de trabajo que tienen que cumplir. Si no la cumplen, no reciben el pago, no reciben bonos. Entonces lo que puede ocurrir es que los entrevistadores traten de hacer las entrevistas lo más rápido posible y con la persona que esté disponible. Entonces esos son los problemas. Y aquí esta parte, la no respuesta, cuando alguien no quiere compartir la información que se le está solicitando. Entonces aquí lo que se puede considerar primero son dos enfoques: cómo reducirla durante el levantamiento, y si ya ocurrió la no respuesta, entonces ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, hacer técnicas para ponderar esa falta de respuesta y ajustar en los estimadores. Entonces, aquí la no respuesta en las encuestas probabilísticas. Aquí es algo que ocurrió casi a la par la no respuesta surgió casi a la par del muestreo. Siempre ocurre, eso genera un sesgo porque realmente quienes están respondiendo van a generar esos estimadores. Pero ¿qué pasa con esa población que no responde? ¿Cómo son esas características de interés? Realmente no se sabe que esa diferencia va a marcar
al final un sesgo en las estimaciones. Esas son preguntas que uno tiene que resolver. Y la solución a estos problemas es reducirlo en el campo. Eso, bueno, ya es una parte más práctica que se tiene que ver con la supervisión de los entrevistadores, el levantamiento. Eso es lo que se debe considerar. La información auxiliar, esa es la parte importante, utilizar información auxiliar para el diseño, cómo se diseña la muestra, y a partir de ese diseño de la muestra se tiene información auxiliar que va a permitir saber que si se está logrando lo que se va a obtener con la encuesta. Entonces, bueno, esas variables auxiliares también se tienen que planear en el diseño de la encuesta. Entonces aquí hay dos tipos de no respuesta. Bueno, aquí está la definición de la no respuesta, como es la definición que los elementos seleccionados no comparten la información que se requiere, y hay dos tipos. La no respuesta por unidad, que realmente si llegan a una vivienda, quieren entrevistar a un hogar, y resulta que no encuentran a nadie, no quieren responder, entonces aquí es una no respuesta total. En el caso de la respuesta por ítem o no respuesta parcial, lo que ocurre es que posiblemente sí accede una persona para ser entrevistada, pero no responde todas las preguntas. Puede ser que a la mitad del cuestionario termine el cuestionario y no sigue respondiendo, o hay ciertas preguntas que no quiere responder porque considera que son preguntas delicadas, y en el caso de los ingresos es una pregunta que tiene tiene una tasa alta de no respuesta. Entonces aquí el efecto principal es esto. Los problemas que crea la no respuesta es que reduce el tamaño de la muestra que originalmente se había planteado. Una muestra se calcula para cumplir con ciertos requerimientos de precisión y de confiabilidad. Al no tener ese tamaño de muestra requerido, lo que va a ocurrir es que esa estimación no va a cumplir con esa precisión y esa confiabilidad con la que se planeó la muestra. Y además, bueno, este sesgo, los estimadores van a ser sesgados, porque quienes están respondiendo son los que están representando a la población de quienes responden, pero no se sabe realmente que quienes no respondieron, cómo son sus características. Entonces aquí hay los mecanismos de no respuesta son algo, se tienen que considerar para ver cómo se va a tratar la no respuesta. Entonces, para definir estos mecanismos de la no respuesta, aquí se divide la población entre la observada y la no observada o la faltante. Entonces, la probabilidad de que una persona responda o una unidad responda va a ser una probabilidad condicional a esa información, la observada y la no observada. O sea, al tener esta definición, el primer mecanismo de no respuesta es el mecanismo completamente al azar. Aquí lo que esta gráfica lo que está indicando es que estas son las variables auxiliares que están correlacionadas con esa variable de interés. Hay un conjunto de variables que desconocidas, no se tiene información de esas variables, pero son las que causan esa respuesta o no respuesta. Pero aquí la parte importante es que no, este mecanismo de respuesta no va a ser afectado por esa variable de interés. Si lo estamos considerando una variable de interés que fuera el ingreso, si las personas de ingresos altos no quieren compartir, no quieren decir cuáles son sus ingresos, entonces aquí sí está afectando el mecanismo de respuesta, pero en este caso en particular no hay no hay esta relación entre la variable de interés y el mecanismo de respuesta, esta probabilidad de responder. Y aquí es cuando se puede aplicar sin ningún problema el enfoque que es de datos observados. La inferencia se hace a partir de solamente con la información que se ha obtenido. Hay otro enfoque, el enfoque es el enfoque que es faltante al azar. Aquí lo que está indicando es que si la variable de interés no incide en la probabilidad de responder, pero una de las variables auxiliares sí puede tener una incidencia entre esa probabilidad de selección. Entonces aquí la ventaja es que este mecanismo lo que se puede hacer es controlar esta variable para modificar este mecanismo de no respuesta, pero esta información se considera la información auxiliar para hacer esas estimaciones.
Y el problema el peor de los escenarios es cuando es una respuesta que es completamente, que no es al azar. Entonces aquí lo que está afectando ese mecanismo de respuesta son tres elementos. Primero es este mecanismo son este conjunto de variables que no se conocen, las variables que también se conocen y la misma respuesta, la variable de interés es la que está afectando. Y esta es la forma más complicada de controlar la no respuesta. Y bueno, este es un ejemplo, este es el ejemplo de que la variable auxiliar es la edad y la variable de interés es la condición de empleo. Si la misma probabilidad se da entre todos los miembros de una población sin importar la edad, aquí se trata de un mecanismo completamente de azar. Si la probabilidad de responder a la pregunta varía de acuerdo a los grupos de edad, aquí la condición es crear grupos de edad para ver cómo son esas probabilidades de responder dentro de los grupos de edad. A partir de eso ya se puede modelar la no respuesta. Y si no ocurre ninguna de estas dos condiciones, bueno, la probabilidad de responder no es al azar. Entonces aquí están los tratamientos de la no respuesta. Hay dos métodos. El primer método es el método de respuesta fija. Están definidos dos estratos, el estrato de respuesta y el estrato de no respuesta, y el modelo de respuesta aleatoria. Aquí cada elemento tiene una probabilidad de responder, pero va a ser independiente para cada uno de los elementos. Y además hay otra condición, que estas probabilidades son desconocidas. Bueno, son probabilidades desconocidas, pero de alguna forma se tienen que estimar, pero esas probabilidades en el diseño muestral no se tienen, pero se tienen que estimar. Entonces aquí está en este primer enfoque, la población está en estos dos estratos, quienes responden y quienes no responden. Evidentemente aquí, bueno, la suma de la población es, con esta variable indicadora, esta es la suma de quienes responden en la población y de quienes no responden en la población. Esto, bueno, esto es teórico, ese es el tamaño de la población. Y la media, aquí hay la media de quienes responden y la media de quienes no responden. Entonces esa población de interés, ese parámetro de interés es el promedio de la variable Y, que es igual a esta suma de estos promedios ponderados por el número de quienes responden. Entonces, este es el enfoque, pero bueno, eso es en la población, y si se tuviera esa información de la población, ¿para qué hacer muestreo? Pero ya con los datos de la encuesta, este es el estrato de quienes responden, y esto sí se puede cuantificar. Se hace el levantamiento, se tiene un tamaño de muestra, se considera a quienes responden y a quienes no responden. Entonces aquí el tamaño de muestra se conoce, y lo único que se va a conocer es la media de quienes sí están respondiendo. Quienes no responden, bueno, no se tiene información, pero ¿qué impacto va a tener en las estimaciones? Entonces, bueno, primero el estimador, va a ser el estimador de quienes responden. El valor esperado va a ser igual a la media de quienes responden. No es igual a la media de la población total, sino que es igual a la media de quienes sí responden. Entonces, bueno, ese sesgo, esa diferencia entre el valor verdadero y el valor que se tiene el estimado, va a estar definido en primer lugar por la diferencia de esa media de quienes responden y quienes no responden. Y además va a estar, bueno, ponderado por esta tasa de respuesta. Esa va a ser esa cantidad del sesgo. Y lo que a uno le interesa para hacer una estimación es reducir este sesgo de la estimación solamente con los datos observados. Entonces aquí, bueno, este modelo es el más obvio, solamente se consideran los datos observados, pero aquí está este modelo que es más complicado, es el modelo de respuesta aleatoria. Aquí está esta variable indicadora. Esa variable indicadora, lo que se va a obtener, esa probabilidad va a ser igual bueno, para quienes responden, esa probabilidad va a ser igual a ρ de k, y quienes no responden va a ser 1 menos ρ de k. Entonces aquí al momento de hacer las estimaciones se tiene este modelo de probabilidad.
Y esa, bueno, el número total de quienes responden es la suma de los indicadores entre toda la población. Esta es la indicadora de que si están en la muestra y además de quienes responden. Entonces, este es el tamaño de la muestra de quienes sí respondieron. Y este estimador lo que va a tener es, bueno, simplemente es la media de quienes responden, y ese valor esperado, de acuerdo a este modelo, va a estar considerado por esa probabilidad de responder dividido entre la media de quienes responden. Y este sesgo ya no está tan sencillo como el que se presentó en el modelo de respuesta fija. Aquí lo que se tiene es que este sesgo va a estar primero definido por cómo está relacionado esta correlación entre la probabilidad de responder y la variable de interés, y esa variabilidad de las probabilidades de responder. Si esta correlación entre quien responde y la variable de interés es igual a 0, no están correlacionados, bueno, se trata de un mecanismo completamente al azar, entonces este sesgo se reduce. La variabilidad, si hay poca variabilidad entre quienes responden, las probabilidades de responder, entonces aquí también esta variabilidad se va a reducir y obviamente este sesgo se reduce. Pero si se va incrementando esa variable, bueno, y además también la variabilidad de las variables de interés, eso es lo que va a controlar este sesgo en un modelo de respuesta aleatoria. Y bueno, los intervalos de confianza bajo la respuesta completa, lo que se obtiene, bueno, primero es un intervalo de confianza que se construyó. Esta probabilidad va a ser de que tenga el valor verdadero, que ese valor verdadero que es Y, esté integrado en este intervalo de confianza. La probabilidad va a ser igual al 95% de acuerdo a esta definición del intervalo. En el caso de no respuesta, este intervalo de confianza se calcula a partir de los datos observados, y además, bueno, con esta varianza, pero aquí no hay garantía de que la probabilidad de que el valor verdadero esté en estos intervalos que se calcularon con no respuesta, no va a ser igual al 95%. Va a estar controlado por este sesgo y por esa varianza el error estándar de quienes respondieron en la encuesta. Entonces, esos son los dos enfoques. El ajuste por ponderación es un método que se utiliza ya después que se recopilaron los datos. Lo que se quiere es dar esos pesos, dar pesos diferentes a la estimación, y también el objetivo es reducir ese sesgo. Realmente el tratamiento de la no respuesta es reducir el sesgo de estimación, pero esto, se reduce el sesgo y se incrementa la precisión de los estimadores. Y para llevar a cabo estos ajustes de ponderación, lo que se requiere es tener información con variables categóricas que tengan una alta correlación con la variable de interés, y esta información auxiliar debe estar disponible para todos los elementos de la población. Y además estos métodos se ajustan generalmente para la no respuesta por unidad. Entonces el primero, aquí esta es la idea. Estos son los pesos originales. La probabilidad de seleccionar una muestra es PI. Entonces estas probabilidades esas son las probabilidades de seleccionar. Los pesos, esa es como la representación de esa unidad en la muestra, y eso es lo que también, bueno, lo llaman pesos o factores de expansión. Eso es el inverso de la probabilidad de ser seleccionado. Y el estimador de Horvitz-Thompson está definido por esta suma, que también puede ser escrito de esta forma, con una serie de pesos Y, pero esos pesos van a tener esta característica, que esos pesos van a ser los originales multiplicados por un peso de corrección. Este peso de corrección es el que va a utilizar esa variable de las variables auxiliares. Entonces, el primer método es el ajuste de postestratificación. Se tiene esta variable auxiliar, X, dividido en L categorías. Aquí se van definiendo estratos. Se tienen estos L estratos que representan a la población, pero también pueden particionar a la muestra. Y en el caso de un muestreo aleatorio simple, estos factores de ponderación están definidos por este cociente, que es la fracción que representa el hésimo estrato de la población, y también la fracción que representa el
en la muestra ese Hésimo estrato de la muestra general. Entonces, bueno, este estimador se obtiene a partir de esta estimación postestratificada. Las probabilidades de inclusión para este muestreo aleatorio siempre es la fracción de muestreo, es el cociente de la muestra entre el tamaño de la población, y así es como se obtienen. Lo que está aquí indicando es que esta suma de postestratificación, estos pesos, bueno, fueron modificados. Es una suma ponderada de las medias muestrales de los estratos. Y en la presencia de no respuesta, aquí lo que se va a modificar es a partir de quienes responden, y este sesgo va a estar determinado por esta expresión. Y aquí la justificación de este sesgo, bueno, es la suma, aquí lo que está indicando que es la suma de cada uno de los sesgos en cada uno de esos estratos de postestratificación. Y aquí, bueno, aquí está el sesgo ya medido, también va a estar definido por la relación que está entre la correlación entre la probabilidad de responder y la variable de interés, y además, bueno, la variabilidad que hay en cada uno de los estratos. Entonces, a partir de esto, lo que está indicando es que si se crean estratos los más homogéneos posibles, se puede reducir ese sesgo de la estimación. Y aquí, bueno, otro método es el método generalizado de regresión con respuesta completa. Aquí esta idea es de un modelo de regresión. Aquí la lógica, lo que se tiene es que aquí este es un estimador de la media, de la media poblacional. Este es el estimador. Esta es la variable auxiliar que se conoce, y esta es la estimación de esa misma, bueno, de este vector de variables auxiliares que está bueno, ponderada por un vector de coeficientes de regresión. Entonces aquí la idea es que lo que va a ocurrir aquí es qué tan diferente es esta estimación del valor verdadero con respecto al valor estimado. Va a ocurrir una ponderación. Si este valor es negativo, lo que va a indicar es que está sobreestimando, de alguna forma se está sobreestimando el valor verdadero. Si es mayor, lo que está indicando es que se está subestimando, este estimador está subestimando. Entonces, bueno, estas son las variables auxiliares que se tienen en la población, y estas son las que se tienen en la muestra, y esta estimación está definido como por esta expresión, es un vector de coeficientes de regresión. Y la varianza, bueno, la varianza se puede calcular, y siempre ese procedimiento que ya se tiene un estimador, pero también se tiene que obtener un coeficiente bueno, más bien una medición de esa variabilidad, y esa variabilidad se requiere para construir los intervalos de confianza. Entonces, en el caso de no respuesta, estimador generalizado de regresión, bueno, tiene esta expresión que es a partir de la información que se obtiene de la respuesta, pero aquí ingrediente que cambia aquí es que aquí esta es la misma información auxiliar, y esta es la información auxiliar, pero solamente para quienes responden. Entonces realmente aquí lo que se va a verificar es que también está estimando este valor verdadero. Este es el valor verdadero, y esto es lo que se estima. Entonces a partir de esta diferencia se va a corregir este estimador. Entonces esta es una parte importante de este estimador generalizado de regresión. Entonces, bueno, el sesgo va a estar definido por la diferencia entre este valor estimado del valor de regresión, bueno, el valor estimado con el estimador de regresión, y el valor verdadero de ese parámetro de interés. Y bueno, este vector va a estar definido por va a estar involucrado aquí esta probabilidad de ser seleccionada. Hasta el momento ahorita no se ha dicho cómo calcular estas probabilidades. Esto solamente se asume que hay un modelo para calcular estas probabilidades, pero hasta el momento no se ha dicho cómo se calcula esa probabilidad de que una persona responda. Pero bueno, más adelante voy a mostrarles cómo se calcula estas probabilidades, una propuesta para calcular estos estimadores. Entonces aquí el sesgo, la idea general es que este sesgo va a ser pequeño si el modelo de regresión se ajusta, y además que también los residuales tienen es baja la correlación entre la probabilidad de responder y los residuales. Entonces aquí el estimador de regresión generalizada
puede ser representado como un puede ser representado de esta forma, solamente como un ponderador, donde los WI están definidos de esta forma. Pero bueno, más adelante esto es bueno. Para mostrarles, el estimador de postestratificación puede ser representado de esta forma, como una forma lineal. Entonces el procedimiento para hacer esta postestratificación es que las variables cualitativas se reemplazan por indicadoras. Después se utilizan en el modelo de regresión y después las variables cualitativas se incluyen en el modelo. Bueno, aquí esto es muy teórico, pero aquí. Este es el ejemplo donde se tiene la población. Esta es la suma de los marginales, la población que está definida como joven, como adultos o adultos mayores, y además esta composición de hombres y mujeres. Esta suma esta es la definición de la población. Entonces aquí esta suma es igual a 1000 y también esta suma tiene que ser igual a 1000 y estos son los datos de la muestra. Entonces aquí realmente esto es lo que se tiene esta población y eso es lo que tendría que representar esta muestra. Entonces si se divide la proporción de jóvenes entre es .435, eso es lo que deberían de representar en la muestra, pero realmente no ocurre porque es 23 entre 100, entonces aquí no es esa proporción. Entonces lo que se va a utilizar para este modelo de ponderación es poner variables indicadores para cada una de estas interacciones, poner como unas indicadoras y ajustar el modelo de regresión. Entonces aquí lo que se va a obtener es estos pesos de corrección para ajustar este modelo de regresión. Entonces este modelo tiene las ventajas que tiene, bueno, creo que ya me fui bastante largo, pero bueno, las ventajas es que está basado en un modelo de regresión, se tienen las formas analíticas para calcular las varianzas y también se pueden utilizar variables categóricas y auxiliares y continuas. Y las desventajas es que esos pesos pueden ser negativos y realmente eso en algunos casos no tiene sentido que esos pesos sean negativos. Este es un modelo de multiplicativo, esta es otra forma de hacer esa ponderación. Si este es el ejemplo en una muestra donde no hay respuesta, entonces aquí en este modelo se tienen estas variables de auxiliares. Entonces esto es lo que se obtiene en la muestra y lo que se quiere obtener es que los pesos se modifiquen de tal forma de que esos pesos puedan representar estos valores poblacionales. Entonces aquí lo que se inicia primero, bueno, es este cociente entre el valor observado y entre el valor poblacional. Entonces estos son los primeros factores multiplicativos y de eso se multiplica la primera columna. Entonces ya se va apareciendo, bueno, esto ya se parece al valor poblacional, pero en cuanto a las mujeres, este valor poblacional ya no es igual. Entonces esto primero se hace para el caso de la edad, del grupo de edad, y después se vuelve a corregir por el valor más bien por las cantidades de sexo. O sea, aquí ya se van corrigiendo estos valores. Este proceso se va haciendo iterativamente y a fin de cuentas lo que se van a obtener es un conjunto de pesos que multiplicados por los valores de la muestra van a reproducir el valor de la población total. Entonces, en general, estos métodos de postestratificación y de modelos de regresión lineal se pueden englobar en una forma muy general, que son los estimadores de calibración. Entonces, estos métodos de calibración, la idea detrás de estos métodos de calibración es que esos pesos lo que tienen que hacer es que esa distancia con la unidad se tiene que minimizar, sujeto a una restricción, que esos pesos tienen que reproducir ese valor de la población en general. Entonces esa es la idea de calibración, que va a ser una función de distancia y esa función de distancia va a tener va a estar sujeta a esta restricción, que estos pesos tienen que reproducir esa variable auxiliar. Y la ponderación lineal, bueno, este es un caso particular de calibración, y la ponderación multiplicativa tiene esta forma. Y también se pueden aplicar en casos de no respuesta. Entonces, el enfoque de no respuesta también puede tratarse como si fuera
un mecanismo de, bueno, en un muestreo de dos fases. En el primero se considera la selección de la muestra. Ahí son seleccionadas la primera fase. La segunda fase es cuando se elige quienes responden y no responden. Si se conocieran estas probabilidades de las personas que responden y no responden, entonces las estimaciones no tendrían problema, se conocerían. Pero aquí el problema es que no se conocen esas probabilidades. Y esas probabilidades se van a modelar por medio de un método que se llama de propensity score, de una regresión logística. Y aquí, bueno, también hay otra condición que se va a considerar bajo cada uno de los enfoques de los mecanismos de no respuesta. El propensity score más simple para hacer ese ajuste es esa tasa de respuesta. Simplemente se modifican los pesos de acuerdo a quienes respondieron divididos entre el tamaño de la muestra original. Entonces, este es el modelo logístico. Para tratar esa probabilidad, ¿cómo se va a modelar? Es a partir, originalmente, bueno, se tiene que modelar con esta variable de interés, pero realmente si se conocía esta variable de interés, pues ya se hubiera acabado el problema. Pero realmente lo que ocurre es que esta variable y se desconoce y entonces, bueno, ¿cómo encontrar esta probabilidad dado que se desconoce este valor de esa variable de interés? Entonces, lo que se va a considerar, bueno, para hacer los estimadores simplemente se van a modificar esos pesos a través de este cociente donde va involucrado esa probabilidad de responder. Y bueno, como no se conoce, se tienen que hacer se tiene que estimar de alguna forma. Entonces, la forma en que se va a obtener esta estimación es a partir de un conjunto de variables auxiliares. Esto es lo que va a representar esa variable que se desconoce y a partir de eso se va a calcular esa probabilidad de responder. Entonces, bueno, esta es la condición es que también se tiene que, al momento de hacer esta estimación, los modelos de estimación de varianza no van a ser los mismos, se tiene que hacer una modificación a los estimadores de varianza. Entonces estos estimadores de varianza van a ser considerados con este enfoque sugerido por Fey y Xiao y Steele, que es un enfoque reverso, que lo que considera es la población dividida entre quienes responden y no responden, y a partir de eso lo que obtiene ese estimador de varianza es a partir de la definición de la descomposición de la varianza. Entonces esta es la forma. Esta es una forma de calibración ya de una forma más general, pero bueno, creo que voy a adelantarme un poco para hablar de la verosimilitud empírica. Realmente aquí la verosimilitud empírica es la parte central de este enfoque. Ya se tienen los elementos, cómo tratar la no respuesta es a partir de una probabilidad de responder. De responder es la parte importante. Pero bueno, lo importante también es que cuando se están haciendo estimaciones se deben de tomar en cuenta el diseño muestral, cómo se obtuvieron esos datos. Entonces, bueno, generalmente lo que hacen muchos usuarios de la información es que asumen un muestreo aleatorio simple, pero no consideran que la selección de la muestra no fue seleccionada con un enfoque de muestreo aleatorio simple, sino que hubo un enfoque complejo, como una selección por estrato con probabilidades de selección distinta. Entonces aquí este es el enfoque de verosimilitud empírica, lo presentó primero Harley Rao en 1968, solamente que le dieron otro nombre. Después empezó Chen and Sitter propusieron en 1999 el enfoque de pseudoverosimilitud empírica. Aquí la idea era tener una verosimilitud, pero no lograron obtener una verosimilitud, y lo que lograron fue una pseudoverosimilitud, porque esta pseudoverosimilitud llega integrada un cálculo de un DEF. El DEF es un cociente de una varianza del diseño de muestreo aleatorio simple con respecto al muestreo, el diseño muestral que se está eligiendo. Y también otra condición es que solamente con fracciones pequeñas de muestreo.
Aquí está lo que está indicando es que el tamaño de muestra va a ser muy pequeño con respecto al tamaño de la población. Bajo estos enfoques, bueno, la mayoría de los supuestos funcionan, pero cuando esta fracción es grande, cuando el tamaño de la población el tamaño de la muestra es parecido al tamaño de la población, ahí sí hay problemas. Y una cuestión cuando la muestra es muy grande con respecto a la población es la estimación en establecimientos. Entonces, este enfoque que se propone es lo que toma en cuenta es las probabilidades de selección distintas y sin reemplazo, y además se puede utilizar para encontrar los intervalos de confianza para el estimador de Hurwitz-Thompson, y no se necesita estimaciones de varianza. Está basado en un enfoque de Kim y de Bill. Entonces, bueno, esta verosimilitud empírica fue definida primero por Owen en 2001, y aquí esta verosimilitud, aquí lo que se tiene se van a utilizar estas funciones de distribución para obtener una probabilidad de observar los datos en la muestra. Esa es la idea central de la verosimilitud empírica. Entonces, bueno, Kim ya una vez propuso bajo un muestreo de Poisson cómo calcular esta función de distribución, y a partir de esa función de distribución tener esta función de verosimilitud. Entonces, aquí lo que se está considerando para la log verosimilitud es considerar un conjunto de pesos para calcular los pesos que representan esa unidad en la muestra, sujeto a esa verosimilitud se va a maximizar con respecto a un conjunto de condiciones iniciales, y el valor máximo, bueno, va a involucrar otro conjunto de variables que se van a utilizar. Entonces, este cociente de verosimilitudes se va a obtener con la log verosimilitud. Entonces, la idea de esto, en términos gráficos, es, bueno, primero lo importante es que el coeficiente de verosimilitudes va a tener una distribución G cuadrada con un grado de libertad. Esa es la parte importante, y bueno, la prueba es bastante complicada. Entonces, el estimador de Hurwitz-Thompson es el que se va a considerar es uno de los ejemplos, es el que se va a utilizar. Se va a maximizar la verosimilitud sujeta a estas condiciones, y este coeficiente de log verosimilitudes va a ser aproximadamente igual a esta cantidad. Y bueno, aquí está la idea central de la verosimilitud empírica. Lo que se tiene es que esta es la función de verosimilitud, y esta función de verosimilitud lo que tiene es que en cada uno de los puntos va evaluando esa verosimilitud, y en esa verosimilitud lo que se obtiene son los intervalos. Este es el punto de corte. En cada uno de esos puntos se va calculando la log verosimilitud con los datos, y después se hace este corte, y a partir de eso se construyen los intervalos de confianza. Ese es el estimador general de Hurwitz-Thompson. Entonces, esa es la idea. Se puede utilizar en caso de estratificación con información auxiliar y con diseños multietapas. Y la no respuesta, bueno, en la siguiente sección. Las propiedades notables es que los intervalos de confianza están basados en diseños, no dependen de estimaciones de varianza. Los intervalos de confianza son adecuados, incluso cuando la distribución es asimétrica, y además que se conservan los rangos. Todo es el conjunto de datos observados, y a partir de eso se calcula una log verosimilitud, y eso es lo que define los intervalos de confianza, y eso es lo que preserva el rango de las estimaciones. Los rangos, en el caso de cuantiles o de proporciones, no van a salir de rango, y los pesos de verosimilitud empírica siempre van a ser positivos. Entonces, ya esta parte para concluir, esa log verosimilitud, esas propiedades notables de la propuesta, lo que van a tener es que, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir si se tiene la no respuesta? ¿Cómo se va a modificar? Entonces, primero se va a tener nuevamente el mecanismo de respuesta. Estas probabilidades también tienen que ser calculadas con el modelo de propensity score, y a partir de ese modelo de propensity score, lo que se va a tener es ese estimador. Aquí la ventaja es que simplemente lo que se va a hacer es conectar esta variable indicadora de respuesta y llamar los estimadores los estimadores de las probabilidades de responder
pero la log verosimilitud no va a cambiar. Todas estas propiedades que se habían que se habían mostrado se van a conservar solamente con el hecho de utilizar esta propensity score para las estimaciones. Este es el valor del estimador de Hurwitz-Thompson en el caso de la presencia de no respuesta. Entonces, bueno, con esto concluyo esta presentación. Realmente uno de los inconvenientes para cualquier otro método es siempre cómo se va a estimar. Ya están todas estas propiedades y aquí el problema es que realmente no se tiene un software disponible que sea amigable para poder hacer todas las estimaciones. Se requieren hacer algunos cálculos, crear las subrutinas, pero no hay un software disponible. Todo esto, bueno, no se obtiene directamente, y esa es una de las desventajas, que cuando se propone un nuevo método no está disponible, entonces no es fácil utilizarlo. Entonces, bueno, estas son algunas de las referencias. Si tienen alguna pregunta o comentario acerca de o algo que no haya quedado claro. Sí. Al hacer todas estas ponderaciones por la no respuesta, ¿no dejamos de tener una muestra probabilística? Sí, ese es un debate que ha ocurrido, que cuando las tasas de respuesta son tan altas que no se puede, que ya esa selección aleatoria no se está afectando. Ese es un debate, pero realmente al tener las probabilidades de respuesta es cuando se está corrigiendo ese problema de la selección, se está corrigiendo esa no respuesta con el propensity score. Ese es el enfoque. Si hay una tasa tan alta como del 90%, bueno, ahí sí, obviamente moderar tanto como el 90% de no respuesta, ahí sí es un problema, pero cuando son tasas, aceptables, digamos 60 o 70%, todavía es posible considerar que la muestra sigue siendo probabilística, porque se está considerando este enfoque de dos fases. Eso es como se corrige ese problema con la no respuesta. ¿Esa tasa dependería del tamaño de la muestra con respecto a la población o es independiente? No, es solamente esa tasa de respuesta en la muestra, cuántos responden. Eso no tanto de la población. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la ventaja de la propuesta que estás haciendo con los enfoques? Bueno, con el enfoque de pseudo-verosimilitud. Bueno. Verosimilitud empírica en comparación a nosotros. Bueno, con pseudo, la condición ahí es primero que con la pseudo-verosimilitud empírica se tiene que calcular un cociente de varianzas. Calcular varianzas siempre es problemático, no es un problema sencillo. Ahí, computacionalmente es muy pesado, sobre todo el estimador de Hurwitz-Thompson lo que indica que es un estimador de varianza es tener todas las probabilidades de inclusión doble, y lo que indica que es una matriz de n por n para calcularlos. Entonces computacionalmente eso es muy pesado, entonces esa es una desventaja. El cálculo de varianza siempre es un problema. Numéricamente algunas ocasiones se tiene que estimar, no se tiene una expresión directa, analítica para calcular las varianzas. Esa es la ventaja. Y la otra desventaja es que considera los diseños muestrales complejos, y considera también esta fracción de muestreo pequeña, que puse como ejemplo las encuestas de establecimientos de empresas, por ejemplo, que son muy pocas empresas, y bueno, el tamaño de muestra casi se parece al tamaño de la población. Esas son las ventajas. ¿Ah, sí? Sí. Prácticamente cualquier encuesta se vulnera, digamos, la selección aleatoria, el principio de la situación, a través de una serie de factores que es normal, como planificación, el efecto de diseño, otras formas de tratar las respuestas. Si alguien diría que eso no es tan, vamos, es normal, entonces es muy difícil mantener, digamos, la coherencia, digamos, Nada más, aquí me pronunciaría un poco, en mi experiencia, la post-clasificación es lo que en la práctica se utiliza más en mi experiencia. ¿Qué tanto diferencia, digamos, se llega a encontrar y en qué condiciones? Finalmente, la idea es que si esto es mejor, fuera eventualmente mejor que la post-clasificación,
estratificación más o menos común y corriente, pues valdría la pena pensar en abordarlo sobre un enfoque de este tipo. A veces la diferencia no es tan grande y se queda mejor con el porcentaje. ¿Hay alguna indicación de las diferencias y en qué condiciones? Bueno, el problema de la postestratificación no se utiliza directamente la postestratificación. Bueno, uno de los inconvenientes es que podría ser que algunas de las celdas no están, son vacías. Entonces, ese es un problema de la postestratificación. Ese es un primer paso. El siguiente paso, bueno, si no se utiliza la postestratificación, entonces utilizar los estimadores de calibración. Esa es digamos, primero los estimadores de calibración, que es un enfoque más general que solamente la postestratificación, porque ya ahí está un modelo primero un modelo de regresión, o si no, verlo como un modelo de calibración, donde esa distancia se tiene que minimizar con respecto a esas variables auxiliares. Esa es digamos, como el primer enfoque. Y eso también se puede utilizar en verosimilitud empírica, solamente que sí es, bueno, hay que tratar de hacer el programa para poder generar estos estimadores. Pero sí, computacionalmente siempre ese es el primer inconveniente. Si no hay un programa, un método sencillo de llevarlo a cabo, entonces eso sí limita mucho la utilización de alguno de los métodos. ¿Okay? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Realmente en la práctica, por cuestiones de presupuesto, a veces no se puede llevar 100% un probabilístico. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? O sea, ¿funcionaría o no funciona o tiene que haber algún tipo de ajustes? Es que si no utilizas un muestreo probabilístico, entonces no tienes probabilidades de seleccionar ese elemento, lo seleccionaste con, tienes que saber esa probabilidad para poder tener todos estos estimadores. Si no se conoce esa probabilidad de ese elemento, entonces no hay garantía de que se vayan a poder obtener estimaciones insesgadas. Ese es el problema de las muestras no probabilísticas, las muestras por cuota, que va, si por ejemplo un encuestador va a un centro comercial a obtener ciertas cuotas, está primero ese efecto de la selección del entrevistador. Ese es el problema, no se tiene esa probabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Omar. Ok. Gracias.